A Patty Hind, a nombre de Radley College, quiero darles la bienvenida a una sesión más del Webinario Internacional de Literatura y Cultura Hispana. En el día de hoy nos corresponde trabajar la obra Nada y para eso tenemos a la doctora María de Lourdes Franco. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, la agradecida soy yo, muchísimas gracias. Es una gran experiencia para mí participar con ustedes y tener un auditorio de lengua inglesa y de lengua española como segunda lengua. Para mí es muy importante. Muchísimas gracias. Doctora, cuéntenos un poco, por favor, sobre su perfil académico. Sí, mire, yo fui investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM durante 45 años. Actualmente estoy jubilada. Tengo una licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, una maestría en Literatura Mexicana y un doctorado en Literatura Española Contemporánea. Mis publicaciones van en los dos sentidos, en el sentido de literatura mexicana y de literatura española. Fundamentalmente me he dedicado a la edición crítica de textos en literatura mexicana, pero también tengo publicaciones en literatura española contemporánea, especialmente la que fue mi tesis doctoral, que es Los dones del espejo, la obra narrativa de Antonio Muñoz Molina. Y Bueno, tengo también un libro de texto para bachillerato y una larga lista que no voy a mencionarle de ediciones críticas en literatura mexicana. El último libro, nada más voy a mencionar que yo coordiné dentro de un equipo de trabajo, fue la edición de las crónicas españolas de Luis G. Urbina, autor mexicano de entre siglo XIX-XX, que se publicó en el Instituto de Investigaciones Filológicas en el año de 2018. bueno, pues perfecto. Es realmente impresionante esa trayectoria suya, doctora, y por eso le reitero que para nosotros es un gran privilegio contar con su presencia. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de Carmen Laforet y de la novela Nada, que es una novela de gran trascendencia dentro del panorama de la literatura mexicana contemporánea, tanto siglo XX como siglo XXI. Primero voy a hablar un poco sobre la autora, sobre Carmen Laforet. Carmen Laforet nació en septiembre de 1921. Es decir, estamos a cerca de ya 100 años del nacimiento de Carmen Laforet. Y estos 100 años nos abren inmediatamente la pregunta de por qué es tan importante, tanto ella como su obra. Así es que de eso quiero hablar un poco. Pero primero quiero mencionar algunos datos biográficos de Carmen Laforet porque me parece sumamente importante, ya que ella escribió, su primera novela fue Nada, que es la que tiene mayor trascendencia. Después escribió otras novelas como La isla y los demonios y La mujer nueva, que no tuvieron tanta importancia como Nada, pero también dos libros de cuentos, La llamada y Los niños y otros relatos, en donde ella se consagra realmente como una gran cuentista. Tiene un cuento especialmente que se llama Rosamunda, que es un cuento perfecto dentro de su estructura. Carmen Laforet sufre de Alzheimer al final de su vida. Y este es un factor que genera otra obra paralela a la de Carmen Laforet, que es la de su hija,
Cristina Cerezales Laforet, que se ve obsesionada en un momento dado por esta enfermedad de la madre, pero al mismo tiempo esta enfermedad de la madre le sirve como acicate para desarrollar su propia obra. Y tiene una novela, por llamarle de alguna manera, que se llama Música Blanca, en donde ella intenta un acercamiento a través de la escritura con esa madre que ya no le responde de una manera lógica y coherente. Entonces, realmente este libro, Música Blanca, es al mismo tiempo un gran ejercicio narrativo, una consagración para su escritora, pero también un muy interesante análisis biográfico y psicológico de la propia Carmen Laforet. Para no extenderme demasiado en un tema paralelo al que nos ocupa, solamente me permitiré leer la parte final de este libro, donde Cristina Cerezales Laforet narra la muerte de la madre. Dice: ya no intentas retenerla, te parece una crueldad, un abuso. Se lo dices, le hablas de su vida cumplida, de lo mucho que os ha dado a todos, de la obra que ha dejado escrita y que sigue haciendo su camino, de tu experiencia en la montaña y del recorrido que las 2 palabras que te entregó está haciendo dentro de ti. Ya no le lees nada que la distraiga de su camino de vuelta. Solo la acompañas, dándole cariño y ocupándote de que su cuerpo sufra lo menos posible. Y los mensajes siguen llegando, sin precipitarse, como si tuvieran un tiempo previsto y ningún sufrimiento pudiera modificar su ritmo de entrega. Se lo repites muchas veces: nunca, nunca te olvidaré. Luego le hablas al oído y le cuentas lo que piensas que ella quiere oír y le dices que todo está cumplido, que ha cerrado el ciclo de vida con toda limpieza, que sus hijos están a salvo, que nadie ha quedado atrapado en el círculo de angustia y que todo ha sido sublimado por ella. Todos sus hijos están pendientes de su salud y han llegado de fuera para estar a su lado. Todos acompañan su proceso y también los nietos. No tratas de retenerla, ya solo quieres ayudarla a partir. Tiene la cabeza apoyada sobre tu pecho y tus brazos rodean su cuerpo. Siente su respiración acompasada y débil, la ligereza de su hombro subiendo y bajando intermitentemente. La respiración sigue siendo regular. Parece que quisiera decirte algo. Acercas el oído y era solo un suspiro, el último suspiro. Con él te llega el mensaje que ya no pensabas recibir. 1921, nada. Es decir, la trascendencia de Carmen Laforet, tanto dentro de su familia como fuera, es verdaderamente impresionante. Y la pregunta que surge es: ¿por qué una novela tan local como la vida de una familia de clase alta venida menos en un barrio de Barcelona puede tener tanta vida a través de los años y puede mantener una lectura fresca, diáfana, interesante, atractiva y sobre todo que llegue a tocar el corazón de todos los que la leen? Esta novela ha trascendido las barreras del tiempo y del espacio
y logra impactar a los lectores de otras latitudes, incluso no solo lectores españoles que están de alguna manera inmersos en la historia contemporánea de España. Evidentemente, la Guerra Civil Española ha sido un factor fundamental y un parteaguas dentro de la historia literaria de la España contemporánea. Una cosa es la literatura y la vida antes de la guerra y otra muy diferente después de la guerra. No solamente durante los primeros años de la posguerra, sino aún en nuestro tiempo, existe una proliferación de novelas que recogen testimonios de la guerra y que son, de alguna manera, fragmentos de un gran rompecabezas que nos permite entender cuáles han sido los procesos que ha vivido España a partir de este acto tan difícil, tan traumático y tan determinante como fue la contienda de 1936 a 1939. Una novela que tiene muchas lecturas y que son precisamente esa variedad de lecturas las que la hacen rica, las que la hacen verdaderamente ser un ícono dentro de la bibliografía y de la historiografía de la literatura española contemporánea. Por ejemplo, se puede ver justamente aquí en esta novela de 1900, publicada en 1945, pero que en 1944 ya había recibido el premio Nadal, se puede ver justamente este momento cumbre del principio de la posguerra y de la transición entre el episodio traumático de la guerra y la dictadura franquista que duró 40 años, por ejemplo, y que aún sigue teniendo en la historia española ciertos efectos y sigue causando polémica y sigue causando enfrentamientos entre los diferentes tipos de pensamiento en España. Entonces, por una parte, Nada es un magnífico espejo de lo que significó para la sociedad española la primera posguerra. Un país sumido en la pobreza, sumido en la abulia también, pero lo más importante, sumido en el odio. Es un país en donde existe, y la literatura lo refleja muy bien, existe muy vivo el cainismo. ¿Qué es el cainismo? El cainismo es esta lucha entre hermanos, esta lucha entre Caín y Abel. Lo que sucede dentro de la novela Nada, que es la historia de una familia constituida por 4 mujeres y 2 hombres, que son varias generaciones las incluidas ahí, concretamente 3 generaciones, la generación de la abuela, la generación de los tíos y la generación de Andrea, que es la protagonista principal, y que definitivamente representa a la tercera generación, y como representante de esta tercera generación es a ella a la que le toca romper con la inercia que ella encuentra a su llegada a la casa familiar.
La novela transcurre en la casa familiar de estas personas que que habían pertenecido a la clase adinerada y que ahora están sumidas en la miseria. Y es aquí donde en un microcosmos que sucede en la calle de Aribau, en un barrio de Barcelona, se reproduce o somos capaces de entender sucede en el macrocosmos. Es decir, y si lo llevamos más allá, a la sociedad española en su conjunto. Y esto es la lucha, no solamente la lucha generacional que hay evidentemente entre Andrea y su tía o entre Andrea y sus tíos, sino también la lucha que se da dentro del seno de los hermanos. Que es verdaderamente, que llega verdaderamente a lindar los límites de la tragedia. Entonces, todo lo que sucede, este mundo sórdido, oscuro, pobre, de las interrelaciones que se dan en la familia que vive en la calle de Aribau, se dan también en el macrocosmos de la historia española. Todo esto responde, este estilo narrativo que se incide en las cosas trágicas, en las cosas dramáticas, en un hiperrealismo y sobre todo en una descripción detallada de las miserias humanas. Se llamó en la literatura española de este tiempo, se llamó tremendismo. Y el tremendismo es una mezcla de lo que fue la picaresca española, de lo que fue también el naturalismo y el realismo en la España del siglo XIX. Pérez Galdós, Pardo Bazán, etcétera. Y también un movimiento sobre el que me gustaría abundar un poco, que es el movimiento que Valle Inclán define como el esperpento. ¿Qué es el esperpento? El esperpento es una deformación, y así lo explica Valle Inclán, una deformación de un espejo cóncavo, es decir, una imagen. Creo que todos hemos ido alguna vez a una feria donde se exhiben espejos deformados y entonces nuestra propia realidad se ve ahí transformada y nos vemos flacos o gordos o chaparros o altos. Esto es a lo que Valle Inclán llama el esperpento, es decir, a una deformación consciente de una realidad dada que pasada a través del espejo cóncavo nos devuelve una realidad perfectamente establecida. Es decir, para Valle Inclán, la realidad de su tiempo, y yo diría que la misma realidad que se da en la literatura de posguerra, es una realidad esperpéntica. Esperpéntica porque está en su naturaleza deformada y necesita del espejo cóncavo de la literatura para adquirir nuevamente su valor literal, digamos, su verdadera esencia. Entonces, el esperpento es en realidad una de las presencias que más podríamos observar en la novela Nada. ¿Qué quiere decir también el esperpento? El esperpento podría equipararse con la pintura de Goya, con esta pintura de los monstruos de Goya,
con esta pintura de los caprichos de Goya. Y tengo un de citas que me gustaría leerles, que representan muy bien lo que el esperpento se crea o se construye dentro de la novela Nada por Carmen Laforet. Dice Juan es uno de los tíos de Andrea. Juan entró por la calle del Conde del Asalto, hormigueante de gente y de luz aquella hora. Me di cuenta de que esto era el principio del barrio chino, el brillo del diablo de que me había hablado Angustias. Aparecía empobrecido y chillón, en una gran abundancia de carteles con retratos de bailarinas y bailadoras, barracas de feria. La música aturdía en oleadas agrias, saliendo de todas partes, mezclándose y desarmonizando, pasando deprisa entre una ola humana que a veces me desesperaba porque me impedía ver a Juan. Me llegó el recuerdo vivísimo de un carnaval que había visto cuando pequeña. La gente en verdad era grotesca. Un hombre pasó a mi lado con los ojos cargados de rímel bajo un sombrero ancho. Sus mejillas estaban sonrosadas. Todo el mundo me parecía disfrazado con mal gusto y me rozaba el ruido y el olor a vino. Ni siquiera estaba asustada como aquel día en que, encogida junto a la falda de mi madre, escuché las carcajadas y las ridículas contorsiones de las máscaras. Todo más que un marco de pesadilla, irreal como todo lo externo a mi persecución. Este es un fragmento modélico de lo que el esperpento significa dentro de la novela Nada. Si ustedes hacen hincapié, por ejemplo, en ciertos términos como carnaval y como grotesco, se darán perfecta cuenta de lo que significa el esperpento. El esperpento es lo grotesco, lo carnavalesco, aquello que representa una realidad disfrazada, distorsionada. La palabra más justa sería esta última. Es una realidad distorsionada. Y este fragmento que vemos aquí, cuando Andrea va en persecución del tío, lo va siguiendo por las calles y se mete al barrio chino y va descubriendo toda esta realidad que le parece una realidad de pesadilla, es decir, una realidad de mal sueño, es de alguna manera esta realidad de pesadilla la que Andrea vive a lo largo de toda su estancia en la casa de Aribau. Entonces, el esperpento, repito, es uno de los elementos fundamentales que se derivan de la novela o que emana esta gran novela de Carmen Laforet. Otra cita que está también relacionada con esto, muy pequeña, dice: no creía yo a mis oídos, no creía yo tampoco las extrañas visiones de mis ojos. Poco a poco las caras se iban perfilando, ganchudas o aplastadas, como en un capricho de Goya. Aquellos enlutados parecían celebrar un extraño aquelarre. Y aquí está justamente la relación directa entre el esperpento y lo goyesco, entre la deformidad de los personajes, de ciertos, no de todos, pero de ciertos personajes de Goya y la novela Nada, de Carmen Laforet. Así es que con esto dejo terminado el asunto del esperpento y me voy a otro elemento muy importante dentro de la novela de Carmen Laforet, que es la farsa. La farsa es un género especialmente dramático, especialmente de teatro, pero que también obviamente se da en el terreno de la narrativa, que tiene que ver con presentar una realidad terrible, dramática,
que nos toca el alma, pero que sin embargo en un momento dado nos causa risa. Yo no sé si ustedes, bueno, desde luego todos hemos visto a Charles Chaplin. Su personaje Carlitos, por ejemplo, se caracteriza fundamentalmente por ser un personaje fársico, es decir, un personaje que a pesar de todas las tragedias que le suceden, del hambre que vive, de que lo dejan sus grandes amores, de que no tiene dónde vivir, de que en un momento dado en la película Luces de la Ciudad, por ejemplo, aparece dormido sobre una estatua. Cuando destapan la estatua, lo que pasa es que nos reímos. Entonces, la farsa es la tragedia llevada al extremo de la risa. Y aquí voy a leerles también un pequeño fragmento porque se me está yendo el tiempo. Quizá con esto termine. Y vamos a ver lo que significa en realidad este sentido fársico de la novela Nada. Encontré a la criada Antonia tirada en el suelo del recibidor con las piernas abiertas en una pataleta trágica, enseñando sus negruras interiores y con las manos engarabitadas sobre los ladrillos. La puerta del piso estaba abierta de par en par y empezaban a asomarse algunas caras curiosas de los vecinos. Al pronto tuve solo una visión cómica de la escena. Tan aturdida estaba. Es decir, aquí está un muy buen ejemplo de lo que significa el sentido fársico también dentro de la novela Nada. Y creo que todo ello, hay un elemento con el cual ya cierro definitivamente, un elemento que cabalga a lo largo de toda la novela, que está presente a lo largo de toda la novela y que es el hambre. El hambre real, el hambre literal, el hambre de falta de comida que se vive durante esta larguísima posguerra. Desde luego no toda la posguerra fue así, los primeros años son quizá los más dramáticos que se dan dentro de este ámbito, pero a través de la novela Nada lo que vemos es el hambre y cómo el hambre va modificando y va determinando el carácter de los personajes, su manera de actuar y desde luego su final, ¿no? Y el final es la muerte de uno de los tíos de Andrea y su salida de la casa de Aribau, su salida huyendo de la casa de Aribau porque no puede soportar este mundo que para ella es una esperanza, puesto que es la nueva generación en la que cree Carmen Laforet, la que encarna la esperanza de salir huyendo de esa realidad sórdida, esperpéntica, fársica. Creo que hemos cumplido con el tiempo y no sé si con esto es suficiente. Doctora, mil gracias. Ha sido fascinante la manera como usted nos ha encaminado hacia un mundo. No sé, no entiendo. Perdón, ¿no me escucha, doctora? Ya. Sí, es que no Sí, tenía sí. puestos los audífonos, Sí, perdón. no, tranquila. Doctora, yo solamente estaba agradeciéndole por la manera como nos llevó de la mano hacia un mundo maravilloso en el cual hemos podido entender más el mensaje de la autora y por aproximarnos a una mejor comprensión de Nada. No me queda, doctora, sino agradecerle por su tiempo, por su generosidad Al y por esa contrario. pasión de la que nos ha contagiado realmente. Ha sido un Muchísimas verdadero placer. gracias. Muchísimas gracias. La agradecida soy yo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.